Bueno, ya estamos acompañados con la diputada provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Laura Cano. Hola, Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Rizo? Muy bien. Acá estamos. ¿Cómo nos ves? No, excelente, muy relajados. Recién les decía fuera de aire que excelente, muy bien. Bien, un poco para adentrarnos y conocer dos cosas. Como una es que te presentes para aquellos que por ahí quizás no te conocen, y la otra es que también nos cuentes esto que tiene una particularidad que tienen los diputados y diputadas de la izquierda, que es una renovación de banca en acuerdo preexistente a llegar a la legislatura. Bueno, yo soy Laura Cano, tengo 34 años, soy médica, soy del interior de la provincia, un pueblo muy chiquitito que se llama Rauch, a unos 270 kilómetros de aquí, la séptima de 8 hermanos, así que lo colectivo lo tengo muy mamado desde pequeña. Y bueno, me vine a estudiar a mis 18, estudié aquí con mucho esfuerzo, me recibí de médica, tengo un cargo de planta en el Hospital Horacio Sestino de Ensenada, donde trabajo desde hace varios años ya en la unidad de terapia intensiva, hago cuidados críticos. Y efectivamente, desde el año 2023, desde el año pasado, como parte de las rotaciones que tenemos en el Frente de Izquierda, asumí como diputada provincial. Nosotros tenemos una concepción distinta de lo que tiene, digamos, los partidos de la burguesía o los partidos tradicionales en relación a cómo aprovechar esos lugares. Para nosotros, las bancas son puestos de lucha, son posiciones en las cuales queremos denunciar las situaciones que vive permanentemente el pueblo trabajador, a la vez que, es una tribuna para decir cuál es nuestra salida, ¿no? Y la aprovechamos así, y no sacamos rédito de eso, no sacamos rédito económico, cobramos como un docente, no tenemos arribismo político, no hacemos carrera política como el resto de los partidos, o como la mayoría, digamos, de los partidos y cómo concibe esos lugares. Por lo tanto, estar ahí tiene toda una cosa, digamos, un programa atrás que, independientemente de quién esté, muchas veces lo que decimos no es igual, pero es muy parecido. Dijiste 34 años, ¿no? 34 años. ¿De Rauch? De Rauch. ¿Estuviste en el momento, Rauch era, ¿no? Ayúdame, sí. En el que hubo una propuesta, una intención de cambiarlo para que se llame Arbolito. Arbolito, soy de las que nos llamamos Arbolito Rauch, sí. Sí, una experiencia que es un pueblo muy pequeño, como les decía, y bueno, estuvo Bayer ahí denunciando el genocidio que cometió Federico Rauch durante la campaña del desierto, y bueno, el Ranquel Arbolito fue quien lo asesinó, y muchos nos reivindicamos de Arbolito. A veces suena, digamos, para que el resto entienda, yo digo, bueno, soy de Rauch, y efectivamente yo era chica, tenía 14, 15 años, cuando fue un boom en el pueblo la decisión de, digamos, cambiar el nombre. Intentamos hacer un plebiscito, bueno, tuvimos mucha reticencia por un sector, digamos, más conservador del pueblo, pero fue una hermosa experiencia de la cual somos parte de una generación enorme. Tengo muchas amigas, compañeras que vivimos actualmente aquí en La Plata y que somos parte de todo eso, y cuando vamos al pueblo también se arma, hay mucha cultura alrededor de Arbolito Rauch. Bien, interesante la anécdota, porque yo pensé un poco también el rol de la juventud y demás, y a propósito desde tu lugar, se van a cumplir 5 años del gobierno de Kicillof ahora en el 10 de diciembre, 4 con Alberto Fernández, 1 con el presidente Milei. Brevemente, ¿qué puedes balancear del gobierno de Kicillof y también desde tu lugar también ahora como diputada? No, es interesante lo que decís, porque hubo 4 años en los cuales Axel Kicillof gobernó con un gobierno nacional alineado, digamos, a su partido, con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces hay maneras y maneras, ¿no?, de balancear lo hecho hasta aquí. Nosotros hace poco, con nuestros compañeros y compañeras de la Izquierda Diario, hicimos un estudio en relación a cuánto había perdido el poder adquisitivo de las y los trabajadores durante estos 5 años, y la verdad es que la cifra es espantosa. 28% del poder adquisitivo perdimos los trabajadores en estos 5 años. No recuperamos el 30% perdido durante el gobierno de Vidal, no solo que no lo recuperamos, sino que se profundizó la pérdida, digamos, con el mismo trabajo podemos comprar 28% menos, ¿no? Y eso lo sentimos las y los trabajadores. A su vez, nos parece
y balanceo, digamos, y en esto quizás nos metemos un poquito más en algunas otras discusiones, pero que de conjunto es un gobierno que sigue beneficiando, a pesar de tener un discurso progresista, a pesar de que en la caracterización de la situación hay muchas cosas en las que coincidimos, y fundamentalmente en estos últimos meses, ¿no es cierto?, bajo el gobierno de Javier Milei, vemos que en lo concreto se benefician a los grandes sectores del agro, a los grandes empresarios bonaerenses. Bueno, se acaba de aprobar una ley que beneficia, digamos, que entrega todo tipo de beneficios impositivos con este RIGI bonaerense, como lo hemos llamado, que es una chapa al RIGI nacional. Y que nos parece que a los gobernantes hay que juzgarlos por lo que hacen y no por lo que dicen, ¿no? Entonces, en una provincia en donde 6 de cada 10 personas son pobres, en donde tenés 20% de indigencia, donde esas cifras son aún peores en el conurbano bonaerense, donde la indigencia en el conurbano bonaerense se triplicó en los últimos 3 años, se triplicó, digamos, son cifras que duelen, que atrás hay familias que no comen, digamos, yo laburo en la salud pública y vemos todos los días estas situaciones, digamos, esto tiene rostro, tiene caras, tiene familias, hay historias. Entonces nos parece que estamos mucho, digamos, en discusión con un sector que genuinamente confía en esto de que Kicillof o de que el peronismo puede ser la salida, y que a nosotros nos interesa discutir con ese sector que genuinamente cree, no con los que hacen negociados, no con los peronistas que se dan vuelta, no con ellos, sino con una militancia que genuinamente confía en que hay otra salida de la mano del peronismo. Y bueno, nosotros intentamos mostrar qué es lo que están haciendo frente a un gobierno frente al gobierno de Milei, que puso condiciones absolutamente adversas para las enormes mayorías, pero lo que eligió Kicillof en la provincia, digamos, fue beneficiar a un puñado, mientras las cifras de pobreza, de indigencia, de hambre, bueno, crecen y crecen y crecen, ¿no? Pensaba en función de esto que decías de ver una alternativa en la izquierda por fuera del peronismo, o esta idea de, bueno, acá está como la salvación de la situación. Corregimos, o por lo menos charlémoslo, en los 90 la sensación que daba es que la izquierda, si te querías correr del sistema, la izquierda era un partido en el que podía llegar a sentirse más representado. Hoy parece ser que eso mutó, o se fue, o se canaliza, o se va con la derecha, o lo que nosotros, por lo menos yo particularmente entiendo como la derecha, que es más ligado en realidad a Milei. Sí, derecha, algo también propio. Sí. ¿Considerás que es así? ¿Qué pasó? Yo creo que es complejo analizarlo, que, digamos, el crecimiento de Milei se explica en una situación internacional en donde las derechas crecieron por el fracaso de los proyectos neodesarrollistas, progresistas, no solo el del kirchnerismo durante sus años y su, entre comillas, década ganada, en donde en el mejor de los momentos, en donde Argentina tenía crecimientos a tasas chinas, lo mejor, entre comillas, que conseguimos fue tener 25% de pobreza. Ese fue la mejor cifra a la que llegó. ¿Por qué no fue para la izquierda? Bueno, hay muchas cosas que pueden explicar eso. Por un lado, nosotros no tenemos los lugares que tiene el resto de la política tradicional. Si a nosotros nos hubieran dado 1/10 del tiempo que le dieron a Milei en la televisión, y quizás la situación fuera otra, ¿no? Si a nosotros nos hubieran dado un tercio de la pauta, no sé, digamos, hay muchas situaciones en las cuales se puede ver efectivamente que ¿por qué crece la derecha? Y bueno, le dieron más lugar a Milei porque beneficiaba a los grandes empresarios, a los grandes grupos económicos, inclusive transnacionales, en donde efectivamente, como te decía inicialmente, hay un contexto en donde las derechas crecen, pero también hay rebeliones. O sea, estamos en un momento, nosotros lo definimos como de crisis, guerras, y veremos si revoluciones, digamos, y así es un concepto que usamos, marxista, digamos, pero en donde efectivamente vemos que el mundo está convulsionado, digamos, absolutamente, en donde estamos viendo la guerra entre Rusia y Ucrania, donde estamos viendo el genocidio en Palestina, y en donde Argentina no está diciendo ni mu de eso. Entonces hay una situación que para nosotros, bueno, es muy compleja, porque si bien
Argentina no está diciendo ni mu, estamos viendo que en muchos países la juventud denunció el genocidio en Palestina como nunca, como lo hizo durante la guerra de Vietnam. Y también lo están haciendo aquí los jóvenes, a pesar de la derecha, a pesar de que muchos peronistas no quieren hablar de esto, que es un genocidio que estamos viendo en tiempo directo, o sea, lo estamos viendo en vivo y en directo por los celulares, cómo asesinan niños, niñas, madres, personas civiles en el medio de la Franja de Gaza, una situación que es alarmante. Yo creo que no está todo dicho, digamos, ni en pedo, no, digamos, y mucho está por escribirse. Consideramos que nos tenemos que animar a pensar otra salida, que tenemos que desafiar ese mal menor con el que estamos educados desde el jardín, de que las instituciones, lo que se puede, no sé, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, como decía Perón. Bueno, nosotros no queremos eso. Nosotros, queremos tiempo de ocio, por eso peleamos por el trabajo, por un régimen de laburo de 6 horas, 5 días a la semana, con un salario que alcance. Por eso tenemos un programa para eso, y consideramos que frente a una situación tan crítica como la que tenemos hoy en Argentina, tenemos que estar preparados para cambios bruscos en la situación en la que estamos. Como hay un gran descontento con la política en general, también ese descontento se expresa con el peronismo. ¿Qué es lo que puede proponer la izquierda como salida? De decir, nosotros entendemos que no es Milei, tampoco entendemos que no es el peronismo. Bueno, ¿por qué confiar en la izquierda? ¿Cómo puedes explicar eso? Mirá, como te decía recién, a los hechos nos remitimos. Consideramos, en primer lugar, tenemos que recuperar los espacios de representación de los trabajadores y los jóvenes y los estudiantes. Entonces nosotros tenemos ahí un enorme desafío de recuperar los sindicatos. Nosotros denunciamos una y mil veces que los sindicatos aquí en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Kicillof, se han dado vuelta del mostrador, están de este lado. Están al lado de Kicillof, mostrándose, cogoteando, como decimos, para la foto, en vez de estar peleando por los intereses de los trabajadores. Cuando vos vas al OFI de enfermería, me pasa a mí en mi laburo, todas las compañeras coinciden. Ahora, después, a la hora de que eso tenga una representación electoral, que para nosotros tampoco es la salida, nosotros no consideramos que allí vayamos nosotros a cambiar el mundo, no es por esa vía, la hacemos, tenemos esa representación para denunciar otras cosas. Pero cuando vas a cualquier lado y hablas con cualquiera, te dan la razón, no es que no te la dan. Después hay prebendas, después hay que a la gente le prometen laburo, entonces sucede, te doy el voto a cambio de esto. Hay engaños, la televisión permanentemente tiene sus grandes canales al servicio de los grandes empresarios, al servicio de quienes toda la vida la fugaron. ¿Por qué no es cadena nacional que se paga una deuda externa absolutamente ilegítima, fraudulenta, pero que no lo decimos nosotros, lo dice la agencia de auditoría de la Nación, no solo lo decimos nosotros. Entonces, nos parece que si pudiéramos tener un lugar para expresarnos y para contar todo esto, quizás la situación sería diferente y después las condiciones materiales de existencia van a ir haciendo que la gente no vea que con Milei no resolvió los problemas que traía de Alberto Fernández y los diferentes gobiernos, ¿no? Laura, 2x3 aparece gente del más allá y pregunta, a modo conferencia, a veces pregunta en este caso. ¿Quién pregunta? Belén Robledo para 135. Laura, estabas hablando y mencionaste un montón de veces parte de tu trabajo, de la diaria. No es común ver legisladores que además sean trabajadores de rasos. Si nos puedes contar un poco qué es lo que estás viendo en tu laburo, de qué se trata tu laburo y qué es lo que estás viendo día a día más allá de esto que mencionaste recién. Bien. Yo trabajo en salud, dependo del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde que ingresé a trabajar, las condiciones en las que trabajamos, los recursos con los que contamos y el salario que recibimos ha ido en decrecimiento constante. Yo me recibí en el año 2014 y desde ese momento, desde el 2015 ingresé en la provincia y desde entonces trabajo y lo vi, por supuesto, bajo el gobierno de Vidal, cuando hicimos en ese momento
con mi gremio, la CICOP, más de 11 paros, que lo hicimos a su vez también antes lo habíamos hecho a Scioli. Y la verdad es que la situación es muy angustiante. En estos últimos años y en estos últimos meses en particular, no solo las condiciones de los trabajadores, las trabajadoras han empeorado enormemente, los recursos con los que contamos son mucho menos, no tenemos las medicinas ya de primera línea, muchas veces no contamos con esa, tenemos que pedir a hospitales que nos presten, no hay ropa de cama, o sea, hay situaciones que si uno, digamos, transita un hospital, realmente dan ganas digamos, de llorar, pero a la vez uno tiene que plantear una salida, ¿no? Y vemos también que las condiciones en las que llegan quienes utilizan el sistema público, bueno, son peores y cada vez peores. Nosotros nos damos cuenta cuando es fin de mes porque se internan muchas veces y te piden la ración de comida. Digamos, muchas veces la internación no tiene que ver con la condición clínica, sino con que necesitan dónde comer y dónde dormir. Muchas veces, ahora, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos el recorte en los comedores hospitalarios, algo que es tremendo, porque antes se le daba la comida, digamos, a los trabajadores, a la totalidad de los trabajadores y a quienes estaban internados y sus familias, y ahora se le da nada más que a los que están internados y a los trabajadores que están de guardia. Digamos, hay recortes hasta en el lugar más sensible, ¿no? Entonces, por eso, la verdad es que trabajar y ser diputada me da muchísima autoridad para hablar desde un lugar que no me la cuentan, digamos, que la vivo todos los días. No sé, faltan profesionales. Tenemos más de 10.000 trabajadores en el Ministerio de Salud todavía becados, que entraron a trabajar con becas de contingencia COVID, compañeras mías, una compañera enfermera de mi servicio de terapia intensiva, que pido públicamente su pase a planta, por favor, Axel Kicillof, pero como ella, otros 10.000 trabajadores en el Ministerio de Salud que siguen con becas de contingencia. Para que se entienda, no cuentan con aportes jubilatorios, no cuentan con aguinaldo, que es para nosotros, digamos, para los trabajadores del Estado, el aguinaldo es el momento en el cual podés, no sé, arreglar el auto o no sé, arreglar el lavarropa o cuestiones muy elementales bueno, que durante la pandemia, por supuesto que nos aplaudieron, nos usaron y nos prometieron el pase a planta y eso no ocurrió. Y sobre todo esto ocurre en los sectores más precarizados, porque también hay mucho de cinismo. Al sector profesional, digamos, a los que tenemos un título de posgrado, quizás nos tratan un poquito mejor que al compañero o compañera que trabaja en lavandería, que trabaja en cocina, y es tan importante como yo, que trabajo en la terapia intensiva, para sostener el sistema de salud. Y eso da bronca, sí. Laura, la semana pasada Homero Giles estuvo en Tandil y un grupo de vecinos se le acercó, le hizo un reclamo bastante álgido. ¿Cómo estás viendo la situación de IOMA en este conflicto acá con FEMEVA, con las distintas agremiaciones y también, bueno, como trabajadora de salud? ¿Qué es lo que podés comentar y si están planteando algo o no desde la Cámara de Diputados en torno a esta situación en particular? Sí, lo de IOMA es una situación crítica desde hace muchos años ya. Es una caja de la que han sido parte, digamos, y han tomado parte todos los gobiernos. Al IOMA lo mantenemos las y los trabajadores, digamos, es con los aportes de las y los trabajadores. Y por supuesto que las corporaciones médicas y farmacéuticas hacen lo suyo, ¿no? Para desfinanciar al IOMA y para chantajear de alguna manera al IOMA. Ahora bien, el IOMA tiene sus mecanismos para, por ejemplo, poder alinearse con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, decir todos juntos, decir no compramos más a tal farmacia, a tal farmacéutica, compramos a tal otra. No lo quiere hacer. El IOMA no quiere enfrentarse a la industria médica y farmacéutica y a las corporaciones médicas que existen. Y por supuesto que, como en el medio está la salud, hay un uso muy amarillento por parte de la derecha de lo que está pasando en el IOMA. Ahora, nosotros lo primero que tenemos que decir en relación al IOMA es que si tenemos que hablar de, bueno, cuál es nuestra salida, qué es lo que proponemos nosotros, bueno, lo primero que tenemos que proponer es que los diputados, los jueces, los funcionarios obligatoriamente aporten al IOMA. Vos fijate que la obra social de la provincia obliga
entre comillas, ¿no? Porque nosotros estamos de acuerdo con una obra social solidaria como es el IOMA, a los trabajadores de la provincia a ser afiliados al IOMA. No así a los diputados que cobran salarios, sueldos de arriba de 3, 4 millones de pesos, a los jueces que cobran, que no sabemos cuánto cobran, que deben cobrar 8 palos a esta altura, digamos. A ellos no los obliga. Ahora, de hecho, hay algunas pequeñas modificaciones que se agregan en la ley de presupuesto en relación al IOMA. Ninguna toca la obligación que nosotros planteamos, digamos, esa propuesta desde nuestro ingreso con el Chipi Castillo, de que diputados, jueces y personal del Ejecutivo Provincial tenga IOMA y no suite medical, porque pueden elegir tener suite medical. Esa es una de las propuestas que tenemos. De esa manera, el financiamiento al IOMA sería mucho más importante. Pero además, por ejemplo, nosotros queremos que del IOMA decidamos los trabajadores. ¿Por qué el directorio del IOMA es una vergüenza? El directorio del IOMA deciden mucho más, tiene mucho, digamos, porcentualmente, tiene mucho más poder de decisión el Ejecutivo, inclusive la policía, que los propios trabajadores, que somos quienes lo financiamos, ¿no? Voces del más allá pregunta. Sí. Mediodía, depende de quién que lo esté viendo a qué hora. Facundo Cotet, de 135 también. Bueno, recién hablabas del presupuesto y se está discutiendo el presupuesto, la ley impositiva. Este miércoles estuvo Girard, el titular de ARBA, en la Cámara de Diputados, explicando un poco el tema de los impuestos y demás. ¿Qué estás viendo vos del presupuesto, del espacio que están viendo? Y bueno, si podés adelantar o no todavía un posicionamiento al momento de cuando se vaya a votar. Bien. Bueno, empezamos primero con el presupuesto y después quizás algo de la ley impositiva, que fue de lo que fue a hablar Girard hoy a la legislatura bonaerense. Nosotros adelantamos nuestro voto negativo, nuestro rechazo a este presupuesto por considerar que sigue siendo un presupuesto de ajuste, de endeudamiento y de precarización. Vemos que cuando uno lo estudia al presupuesto 2025, observa que las partidas que están destinadas a aquellas áreas críticas, salud, educación, vivienda, salario, no aumentan como aumentan otras como seguridad. Por ejemplo, para seguridad se aumenta 44, y pico %, mientras que para salud 29,5%. Cuando la inflación estimada para el 2025, según, digamos, esto no lo podemos decir, estamos en Argentina, en donde estas cifras suelen ser a veces muy diferentes a las estipuladas, pero la mayoría, digamos, de las encuestadoras y de las agencias hablan de una inflación estimada del 35%. De hecho, hoy esto lo mencionó Girard en su ponencia, ¿no? Bueno, ¿por qué de endeudamiento? Bueno, porque seguimos pagando la deuda de Vidal, seguimos pagando esa deuda que el propio presupuesto, el propio proyecto mandado por el Ejecutivo cataloga como irresponsable. Una deuda que contrajo Vidal, con la que no construyó ni una sola escuela, que nos tiene atrapados desde hace más de 10 años, que estamos pagando esa deuda. Este año se pagaron 700 millones de dólares en intereses de deuda y por deuda, que es casi lo mismo de lo que se destinó para todos los planes de alimentación que hubo en la provincia durante el 2024, que configuran, y lo dice también el proyecto de presupuesto, algo así del 25% del aporte calórico que tienen que tener los niños, niñas y adolescentes que están contemplados en estos planes. Bueno, si no hubiéramos pagado esa deuda, que para nosotros es absolutamente ilegal e ilegítima, quizá la situación hoy sería otra, ¿no? Por eso es de endeudamiento. Sigue tomando deuda para pagar deuda, algo que nos tiene atrapados en un ciclo desde hace ya muchos años. Y además de precarización, en este proyecto de presupuesto no se contempla el pase a planta de mis compañeros del Ministerio de Salud, pero tampoco de otras dependencias. Se crean algo así de 2.500 puestos de trabajo, de los cuales 1.500 son del servicio penitenciario, 326 de niñez, en una situación en donde las niñeces están más vulnerables que nunca, en donde tenemos, digamos, los niveles de indigencia, de deserción escolar, digamos, de un montón de situaciones son muy vulnerables y muy tremendas, y algo así, un poquito más para 400 y pico para el Poder Judicial. Esos son los puestos de trabajo que crea el presupuesto 2025 de Axel Kicillof.
Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos mucho para decir en relación a eso, ¿no? Bien. Laura, nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero un pimponcito por lo menos para que no queden algunas preguntas. Por ejemplo, le mandamos un saludo a Julia Medina, que dice: hola Laura, contundente el análisis que realizás sobre el sistema de salud provincial. Lo comparto también como trabajadora. ¿Qué pasa con el pedido de plan de lucha al gremio? Bueno, interesante la pregunta, porque nuestro sindicato, que históricamente fue independiente, democrático y de lucha, desde hace un tiempo a esta parte, bajo la conducción del PCR, de Patria Grande, el salto del cordón, el salto de vereda y ponerse al lado de Kicillof es contundente, ¿no? No hay ninguna posibilidad que de esa manera defiendan los intereses de la clase trabajadora. Nosotros desde la oposición del gremio, desde la lista 5, junto con un montón de otras agrupaciones que hemos construido una oposición muy, muy consolidada en el sindicato, estamos denunciando que no se puede estar de los dos lados del mostrador, que hay que defender la independencia política para defender los intereses de los trabajadores y que tenemos que plantear nuevamente nuestro pliego de demandas. Históricamente el gremio tenía como primer punto en el pliego de demandas que ningún trabajador podía ingresar al sistema de salud con un salario que fuera por debajo de la canasta básica familiar. Bueno, hoy estamos por debajo de la línea de pobreza. Hoy estamos muy abajo los trabajadores que ingresamos a la planta. Yo tengo algo de antigüedad, entonces quizás llego no a la canasta básica familiar según la TINDEC, no estoy en la línea de pobreza. Pero tengo muchos compañeros que sí. Bueno, eso es inadmisible y eso sucede porque hay otros intereses de por medio, que será el arribismo político, que será que tiene que ver con otras cosas y que lo vemos permanentemente en los actos de Kicillof como nuestros dirigentes sindicales, no solo el mío, sino además el de SUTEBA, el de los grandes gremios de esta provincia, al lado del gobernador Kicillof, aplaudiendo en vez de estar llevándole las demandas de los trabajadores. Andy, la última nos queda. Sí. Presentaste un proyecto para expropiar la última vivienda de Rodolfo Walsh de San Vicente. ¿Nos puedes comentar un poquito de eso? Ya tiene media sanción. Tiene media sanción. Conseguimos la media sanción. Es un proyecto de ley que se había presentado ya previamente en 2 oportunidades. Había perdido estado parlamentario. Lo presentamos con mucha fuerza, con el apoyo y con el protagonismo de Patricia Walsh, la hija de Rodolfo, con Miriam Bregman, con organismos de derechos humanos que son, ni hablar que los verdaderos autores del proyecto de ley. Es la expropiación, la recuperación en realidad, porque esa casa pertenecía a Rodolfo Walsh y la dictadura no solo que atentó contra su casa, sino que además se apropió de su casa porque, además de genocidas, eran bastante ladrones, se apropiaron de su casa y se quedaron viviendo hasta el día de hoy la familia de uno de los policías que estuvo vinculado en el caso. Lo contamos cuando tuvo media sanción y también contamos ahí que uno de los legisladores partió con un discurso negacionista dentro del recinto, algo que empieza a ser más frecuente, ¿no? Empieza a ser más frecuente. Yo creo que es algo que parte agua sin lugar a dudas. Por suerte, el repudio fue generalizado. Creo que es algo que todavía, aunque ellos intenten y una y otra vez reconciliar a el pueblo con las fuerzas represivas, no es algo que para nada esté saldado. Nosotros consideramos que son cosas del presente, que eso que denunciaba Rodolfo Walsh en su carta abierta, que la escribió precisamente en esta última vivienda en San Vicente, en relación a la miseria planificada, a los intereses económicos que defendía la dictadura, hoy lo vemos más vigente que nunca, ¿no? Entonces me parece que es un tema. Vos fíjate que cuando fueron a visitar a los genocidas en la cárcel de Seiza, se partió el bloque libertario en el Congreso Nacional. No creo que sea algo que les reditúe mucho, evidentemente, pero obvio que sabemos qué es lo que piensan, y quedó como un payaso porque de hecho su argumento era que estaba en contra de las expropiaciones porque él defendía la propiedad privada, y lo cierto es que la propiedad privada siempre fue de Rodolfo Walsh y su familia, ¿no? Maca. Hola, Macarena Ramírez. Muy cortito, quería leer un mensaje en el chat que te dejaban una pregunta. Dicen: hola, contundente el análisis que realizás sobre el sistema de salud provincial. Lo comparto también como trabajadora. Ya lo leímos. ¿Ya lo leyeron? Sí. Chicos. Para preguntarla del chat. Estaban mirando. Ya arrancó el partido. Entonces podemos cerrar. No, Luzu, estaban mirando, chicos. Bueno, todo puede ser. Son todos porteños como. Bueno, ahora como queda Racing. entonces la tarea en el Senado del proyecto.
¿Y tiene Exacto. alguna data del Senado cómo va a avanzar eso o no? Estamos insistiendo, digamos, para su pronto tratamiento. No queremos perder ni un minuto. Sabemos que muchas veces estas leyes después, si no las trata el Senado, vuelven a diputados, se caen. Entonces, hay compromiso del Senado, dijeron, ¿no? hay compromiso de los bloques en general de tratarlo. Bueno, esto hay que verlo después, ¿no? Porque después Hay que ver. las palabras se las lleva el viento. No, hemos visto mucho, digamos, sobre todo en el Congreso Nacional, de cómo, bueno, dicen una cosa y después hacen otra. Entonces, estamos confiados en que va a salir. Tiene un gran consenso y estamos peleando además, déjame decir, por la expropiación de Madigraf, que es una fábrica recuperada y bajo control de sus trabajadores hace 10 años, cumplieron este año 10 años, que también tiene media sanción y también está en el Senado, así que tenemos esas dos leyes que estamos esperando que salgan antes de que termine este año. Queremos agradecerte, queremos preguntarte si te sentiste cómoda. No, excelente, muy bien. Bien. Sí. Le agradecemos también a Sofía que siempre acompaña, obviamente, que trabaja, que es de la izquierda. Y quiero preguntarte muy brevemente, Sí. están también en un proyecto de streaming, ¿no? Exacto, te conté, sí, contaba. Segundo o tercer. Segundo programa. Segundo programa. Segundo ¿no? programa. Claro, sábado, estamos, sí. exactamente. Además, invitamos públicamente Sí, sí, claro. para participar, porque estamos en un proyecto desde la Izquierda Diario Más, que es un... Nosotros acá no planteamos la de la competencia, sino que No, todo se tal nutre. cual, nos alimentamos, Exacto. sí, Va por ahí. aprendemos, sí. ¿Y Tenemos cuándo también sale? ¿Cuándo sale? Mira, se graba y después sale, no salimos en vivo, a Bien. diferencia de ustedes que tienen, o sea, pero... Estamos ¿quién en vivo. sabe? Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Quién Costó sabe también. que... No, costó, pero, claro, no, sí, pero sí. bueno, quizás pronto lo podamos hacer. En general sale los sábados al mediodía. Los sábados Bien. al mediodía se llama Contrastes Bonaerenses con Luana Simeoni y Mati Bussi. Beso a Luana. Así que sí, ahí los invitamos a participar y bueno, felicitaciones a ustedes por este proyecto, está buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. ¿Te quedó algo por decir? No. Bien. Dije todo, ¿no? Hablé un montón. No, estamos bien. Bueno, así nos visitaba Laura. Le agradecemos que se haya venido. Seguimos.